Yo diría que en las tres dimensiones este libro debiera ser lectura obligatoria para estudiantes en esos ramos, así como para formuladores de política económica y también, diría yo, para políticos profesionales. Me parece que aquí hay mucho material que realmente de formación en ese plano. Y yo, por motivos de tiempo y por motivos también de especialidad profesional, voy a concentrar mis comentarios por el lado más bien de la política macroeconómica, que me parece que son extraordinariamente interesantes. Yo diría lo primero es que el libro presenta un enfoque con diferencias notables e importantes con relación a la visión predominante. La cuestión central en el tema macroeconómico es donde se ponen los énfasis, porque finalmente las cosas todas tienden a equilibrarse. Si bien yo no lo encontré en forma explícita en el libro, Ricardo French propone como uno de los ejes centrales, si no el eje central de la política macroeconómica, que el hilo conductor de esta política sea el minimizar la diferencia o la brecha entre el producto potencial de la economía, que es lo que la economía puede dar sin generar desequilibrio, y el producto efectivo, tema que ya trató también y que le dio la importancia al caso Carlos Ominami. O sea, privilegia minimizar la brecha entre el producto efectivo y el producto potencial, y esto no es un tema menor, no es un tema extraordinariamente técnico, tiene extraordinarias implicancias desde el punto de vista del contenido, de la naturaleza, de la orientación del crecimiento económico del país. Yo diría que actualmente, y sin muchas excepciones, predomina la visión de que bajando la tasa de inflación, y voy a pedir que hagamos abstracción de la coyuntura actual, que yo creo que efectivamente hay que bajarla en forma bastante dramática, pero estoy hablando más bien en la perspectiva, como digo, histórica, teniendo controlados los equilibrios macroeconómicos y con un bajo riesgo país, el mercado por sí solo, en forma relativamente natural, en forma relativamente espontánea, se va a encargar de optimizar el uso de los recursos, de minimizar así los desperdicios y en forma residual, y este es el punto que yo destacaría en la visión predominante, a diferencia de la proposición de Ricardo, en forma residual y no en forma de hilo conductor, terminaría por reducirse eventualmente esta brecha entre el producto potencial y el producto efectivo. Para ejemplificar lo que quiero decir, que son de las cosas que a mí me llaman fuertemente la atención, si bien las entiendo, pero me cuesta entender que haya poca reacción a esto, déjeme darle un ejemplo práctico. En esta misma fecha, en enero del año 2004, la mayor parte de la prensa en este país titulaba como gran éxito que la inflación anual del año 2003 había sido 1,1% anual, pero era titular absolutamente generalizado. La tasa de inflación, si recuerdo bien, más baja desde en los últimos 50 años, o desde que hay estadísticas en la materia, con excepción de un par de años, sin que nadie considerara, nadie entrara a dos temas que no son triviales. Uno, que esta es una tasa que está muy fuera del rango de meta del Banco Central, que es un tema más técnico, pero sobre todo, diría yo, sin que nadie entrara en la discusión de las implicancias que llegaran a tener esas tasas de inflación tuvo sobre el producto efectivo, el que efectivamente se generó en la economía en los años 2002 y 2003, que efectivamente fueron elementos determinantes para lograr una inflación tan baja, fuera de otros elementos. Les recuerdo solamente que el 2002 y el 2003 la economía chilena creció 2,2% un año y 4% el otro, cifras extraordinariamente por debajo de cualquier cálculo que se haga del producto potencial de la economía chilena y de su crecimiento. Y por lo tanto, indudablemente que asociado en este caso a esa extraordinariamente baja tasa de inflación, el diferencial del producto potencial efectivo no solo se minimizó, sino que fue extraordinariamente grande, y eso no es trivial porque tiene serias implicancias, como está muy bien desarrollado en el libro, en mi opinión, sobre las decisiones de los empresarios de invertir cuando ven que todavía hay capacidad productiva que no se está vendiendo, indudablemente que se postergan las acciones de inversión y en consecuencia también se resiente el empleo. Entonces diría que este primer eje que él propone como un eje de conductor de la política macroeconómica es una cuestión novedosa, distinta a la vigente, distinta a la que predomina en los ambientes, yo diría, académicos y de la política económica en Chile y en la mayor parte de los países del mundo, y me parece que es un área extraordinariamente interesante de explorar. En segundo lugar, yo diría, el libro presenta una visión que yo tiendo a compartir en la mayor parte, y hace mucho tiempo que tengo en ese sentido una afinidad muy grande con Ricardo, de cómo debe diseñarse y llevarse a cabo la política macroeconómica en un país como Chile. Mira que la primera visión que yo rescato de lo que dice Ricardo en su libro
si tuviera que poner un título, es no a la rigidez y sí a la flexibilidad. Y aquí, esto no es solamente una frase, aquí lo que está detrás es que en una economía pequeña como la nuestra, la magnitud, la frecuencia, la diferente naturaleza de los choques a lo que está sometida nuestra economía es lo suficientemente grande y el impacto suficientemente significativo, sobre todo porque estamos teniendo un creciente grado de inserción comercial y financiera, que hace que, si no se tiene flexibilidad en el diseño de la política macroeconómica, la forma de reaccionar de la economía va a ser concentrar el impacto de los choques normalmente en muy pocos, o en el caso extremo, en un solo mercado, con un impacto extraordinariamente fuerte y generalmente de carácter regresivo, tiende a ser normalmente en el empleo, o tiende a ser, en algunos casos, en el tipo de cambio, en lugar de tener una visión más flexible, yo llamaría más pragmática, donde se tienden a distribuir estos choques entre distintos mercados, y esa es una postura que, como digo, que en el libro es extraordinariamente clara y que yo comparto plenamente. Puesto en otros términos, lo que está planteando Ricardo aquí es no a las posturas extremas en prácticamente ninguna área de la política macroeconómica. Un segundo elemento que plantea Ricardo dentro de esta visión, y que yo no puedo estar más de acuerdo también, y para mí es un agrado, digamos, corroborarla, es lo que él llama no a las modas. Yo creo que si los economistas tenemos, además de la arrogancia y de la no modestia, una característica, yo diría, desgraciadamente, extraordinariamente prevaleciente, es que tendemos a todos seguir las modas que están en algún momento, digamos, vigentes o en el mundo académico o en el mundo de las instituciones financieras internacionales.